quiero darle la bienvenida a Hernando Sáenz. Él es economista de profesión y pues docente de la Universidad Santo Tomás. Considero que pues es una persona que reúne como esa visión de lo que significa un país, no solamente desde el punto de vista de la economía, sino desde el punto de vista social, político, eh, todas como lo que encierra el progreso de un país, ¿no? La proyección y el crecimiento y el desarrollo a nivel global de todo lo que es Colombia. Entonces quiero darle la bienvenida a Hernando y pues conocer un poco más de Hernando, que, que nos cuente un poco de su trayectoria, cómo, y es una persona que está incursionando también en el ambiente de escribir. Ya pues él tiene un blog donde pues va colocando su visión, su pensamiento, sus análisis, de acuerdo pues a toda la proyección que él ha tenido. Entonces comparte sus ideas y pues está ahí, próximamente va a sacar un libro. Entonces le damos la bienvenida a Hernando y entonces cuéntenos, ¿quién es Hernando Sáenz? Bueno, pues Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, soy, como ya lo está mencionando Rafael, pues estudié economía en la Universidad Nacional y de allí comencé a hacer mis estudios de maestría y después de doctorado en planeación urbana y regional. Pero desde que estaba en la universidad, pues en la Nacional tuve la posibilidad de compartir espacios académicos en otras disciplinas, particularmente en la sociología. Entonces eso fue un elemento muy importante porque me permitió ir conociendo y aprendiendo mucho acerca de nuestra sociedad, no solamente desde el plano económico, sino también desde una visión sociológica. Entonces, tuve la posibilidad de asistir a varios cursos en la Facultad de Sociología y en la Universidad Nacional también. Y después, cuando hice mis cursos de maestría, de doctorado, los hice en planeación urbana y regional, que tiene como una perspectiva también interdisciplinaria. Entonces, ahí ya tuve la posibilidad también no solo de hacer como un diálogo con la sociología, sino con la ciencia política, con las teorías del desarrollo, de los temas de la planeación urbana, regional, y eso fue un elemento que me fue enriqueciendo. Siempre he intentado como tratar de no quedarme limitado a lo que sería mi campo disciplinar y pues curiosamente cuando regreso a Colombia en 2015, me hice mi doctorado en Brasil, viví 4 años en Río de Janeiro. Cuando regresé a Colombia, tuve la posibilidad de empezar a trabajar en una facultad de sociología. Hago parte de la planta docente del programa de sociología de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Y durante estos años también en el intercambio con mis colegas de trabajo, con los demás profesores, profesoras, he tenido la posibilidad de también seguir aprendiendo con ellos acerca de lo que es pues la situación en la que nos encontramos e incluso de avanzar un poco más en la participación o en pensarnos la universidad como un actor clave para poder comprender nuestra realidad, pero también de apoyar diferentes iniciativas que generalmente vienen desde las comunidades en función también del mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Eso es una trayectoria que ha sido como la académica, pero ya mi trayectoria de vida pues ha significado tener la posibilidad de acceder a la educación superior. Yo crecí también en un barrio popular, en el sector de Patio Bonito, aquí en Bogotá, al suroccidente, y pues afortunadamente pues tuve la posibilidad de entrar a la Universidad Nacional, de hacer mis cursos en la universidad y de continuar mi trayectoria académica, que es en un país como Colombia tan complicado, tan excluyente, donde es tan complicadas las oportunidades de trabajo y estudio para los jóvenes. Tuve la posibilidad y en ese sentido también hice parte de diferentes procesos comunitarios ahí en el barrio, particularmente un periódico comunitario que se llamaba El Campanazo, que fue entre 2004 y 2010, que también me permitió conocer
de cerca y de poder también entender lo que es la lógica de los barrios populares, que generalmente también tiene muchos estigmas, se le señala muchas veces en diferentes escenarios, y de tratar de encontrar en esos elementos pues también claves para poder entender lo que nosotros somos, y esa ha sido como esa trayectoria. Y pues me gusta mucho la literatura, me gusta mucho leer, escribir, ¿no? Lo hago como un ejercicio personal, ¿no? Y solo ahora, pues, digamos, tengo ese blog, ¿no? Donde comparto con amigos algunas ideas, a veces son ensayos, otras veces son cuentos, otras veces pueden ser escritos muy cortos, ¿no? Y tienen como esa finalidad, como de esas ideas que surgen en la cabeza, de poderlas dejar escritas, compartirlas, y ahora pues sí, con el interés pues de hacer un formato más tradicional que sería el de un libro. Qué qué bueno, ¿no? Interesante, interesante todo ese aprendizaje. Y yo pienso que es como lo que nos hace falta de pronto para poder no dar solución a toda la problemática que está viviendo Colombia, pero sí nos da una idea de por dónde empezar, ¿no? Que uno muchas veces ve que todo mundo hace y hace y hace y hace, pero casi que al error y ensayo, pero no hay como una lógica real de conocimiento de esa realidad, ¿no? Y yo quería como de pronto enfocarnos dentro de esos 200 años. ¿Qué cree que ha continuado? O sea, siempre ha sido lo mismo, o si hemos evolucionado, o nos hemos quedado en el tiempo, estamos en las políticas públicas, la parte social, eso se ha quedado ahí siempre en lo mismo, o si hemos tenido un cambio en todo eso. Bueno, a mí me parece que ya, digamos, hay como la respuesta sería sí y no. En tanto, hay cosas que aparentemente han cambiado, pero hay otras que se mantienen, ¿no? Entonces, creo que comprender la Constitución de 1821, yo creo que marcaría como un hito de un proyecto de sociedad que se quería. Y ahora que estamos también de efemérides, hay que recordar que la otra Constitución también está cumpliendo, ¿no? La de 1991. Y en ese caso siempre como la intención de fundar algo nuevo, de la apuesta por una sociedad que, digamos, en el caso de la Constitución de 1821, intentaba marcar una diferencia con todo lo que había sido, pues, la historia de este territorio en un periodo, pues, marcado por la presencia del Imperio Español, de varios siglos de colonia, ¿no? Y del deseo de un grupo, de unos grupos en particular, de poder llevar a cabo el sueño de constituir una república, ¿sí? Y de la independencia de nuestros territorios frente al Imperio Español, pero que al mismo tiempo, pues, mantuvo o preservó otras características que finalmente no eran, pues, que se esperaban, ¿no? Que hubieran sido, pues, transformadas, pero que se mantuvieron. Entonces, ahí hay como una triste constatación entre lo que se desea y lo que termina siendo la realidad, que pues personalmente como ciudadano creo que en alguna medida también le pasa a la Constitución del 91. Son proyectos de lo que deseamos y de lo que queremos de una sociedad, pero que nos cuesta todavía mucho trabajo hacer la realidad. Es decir, en el plano de la legalidad, de las leyes, somos muy buenos para redactar leyes que son perfectas, ¿no? Generalmente siempre nos están hablando de lo avanzadas que son nuestras legislaciones. Lo digo en el caso del ordenamiento territorial, que fue uno de los campos en donde yo trabajé o me desempeño, y recuerdo que la ley 388 se mencionaba que era una de las más progresistas junto con la legislación brasilera, pero aún tenemos muchos desequilibrios en términos regionales, ¿no? Aún sigue existiendo ese problema de una reforma agraria que nunca se hizo, un problema con la titulación de los predios, ¿no? Hemos tenido una oportunidad con los acuerdos de paz y no se ha podido consolidar, ¿no?
Entonces siempre estamos como en esa expectativa de querer ser algo, pero no siempre nos falta para poderlo hacer realidad. Y esa es como esa permanencia que yo identificaría entre ese proyecto de 1821, el de 1991, y del otro lado, pues también algunas situaciones que son recurrentes, como la existencia de unas élites regionales que tienen poder económico y tienen poder político y determinan los proyectos societarios, ¿no? En esas regiones, proyectos que muchas veces van en contravía o que se basan en la explotación, en la dominación de grupos subalternos, y de ahí que surgen los conflictos, ¿no? En tanto existen unas visiones de desarrollo completamente antagónicas, de un desarrollo que muchas veces es excluyente porque no toma en cuenta a toda la población. Y eso en el plano político pues se manifestó también en una persecución, en una exclusión de grupos cuyas ideologías pues no eran toleradas, y fue pues una continuación, ¿no? Digamos, el siglo XIX fue un escenario de guerras civiles continuas, tratando de decidir finalmente si era un esquema centralista o un esquema federado, para pasar después a un siglo XX en donde hemos tenido como principal eje pues esta lucha, este periodo de la violencia tan fuerte, ¿no? Que tuvimos, en donde pues entre liberales y conservadores, ¿no? Tuvimos pues una fractura de nuestro país, que después continuó con lo que fue en los años, en las décadas siguientes, todo el surgimiento de las guerrillas y después de los paramilitares, y hoy en día pues seguimos presenciando con el elemento adicional del microtráfico, del tráfico de cocaína, pues la continuación de esa espiral de violencia que no para. Sí, a veces lastimosamente uno dice que quisiera como que las cosas cambiaran, que llevamos tanto tiempo en guerra y no hemos visto ningún avance, ¿no? Que uno dijera, no, es que nos está formando una nueva sociedad más pujante, más hacia la igualdad, por decirlo así, y como que vemos como que no, sí que es todo como igual, como que lo único que pasa es que se van como abriendo esas brechas y entonces lo que lleva es a una división y lo vemos ahorita en Colombia, que lo que yo siempre he dicho es, siempre nos hace falta es como que unifiquemos esos criterios y empezar a, no quiere decir que pensemos igual, pero sí que tengamos como esa línea de convergencia donde nos permita esa diferencia de pensamiento crear una línea nueva. Y creo que ahí es donde está eso. Y yo quería preguntarle ahí, ¿qué podemos hacer para mejorar qué podemos plantear dentro de la cultura, dentro de las artes? ¿Cómo podríamos nosotros empezar como a unificar, no que la forma de pensar, pero sí como buscar una misma línea que nos lleve a todos a un crecimiento, tanto como ciudadanos, tanto como a nivel de todo lo que significa Colombia como tal y toda América Latina, porque vemos que no es solamente Colombia la que está pasando por estos problemas, sino que es toda América Latina. Entonces ahí es como, ¿qué podemos hacer dentro de las artes y la cultura para poder como crear esa vía que nos lleve a un desarrollo y a un crecimiento mejor, que nos haga competir pues, con los otros países, digámoslo así, desarrollados, que es lo que lo enmarcan, pero son culturas diferentes que no podemos como enmarcar, pero sí que podemos llevar a ese progreso, ¿no? A ese crecimiento, por decirlo así. Bueno, esa es una pregunta difícil, Rafa, porque finalmente yo pienso que, bueno, como tal, digamos, el ejercicio, digamos, para poder avanzar, creo que hay una necesidad del reconocimiento del otro que es diferente a mí, Uh -huh. ¿sí? Creo que ese es decir, planteándolo desde el punto de vista más individual. Vivir en una sociedad violenta tiene
un, como consecuencia en buena parte de las personas vivir con miedo. Y vivir con miedo, digamos, es una situación que para el individuo es bastante problemática y se busca en cierta medida tratar de desarrollar mecanismos para prevenirse frente a eso. Y hablo del miedo porque finalmente eh, la buena parte de lo que es la violencia o la intolerancia frente al otro viene de un miedo frente a ese otro que lo veo como una amenaza. Es decir, muchas veces hemos tenido que activar mecanismos de defensa, ¿no? Porque pues hemos sido violentados, ¿no? Por otros, Mm, en particular los actores armados, independiente del bando que sea, ¿no? Bien sea paramilitares, guerrillas, el mismo ejército, diferentes actores armados que han cometido estas violencias, no solo en el campo, sino en las ciudades. Y si bien hay una población que se organiza y lucha y resiste y se mueve y contesta a veces con la misma violencia a estos actores, hay una gran parte de la población que ha vivido con el miedo de perder su vida, con el miedo de perder sus propiedades, con el miedo de perder a sus seres queridos, con el miedo de no tener la oportunidad para construir un proyecto de vida en este país. No es raro que mucha gente se haya terminado yendo del país buscando mejores oportunidades en otros continentes. Y cuando yo estoy viviendo mi vida así con miedo, pues me ataca la angustia, la ansiedad. De ahí deriva pues, la idea entre algunas personas de que finalmente como sociedad necesitaríamos todo un proceso de salud mental. No le hemos dado mucha importancia a la salud mental y en ese caso creo que la pandemia del COVID-19 llamó mucho la atención acerca de hasta dónde deberíamos como sociedad pensarnos esos temas de salud mental y de poder curar esas heridas que tenemos internas. Y yo veo que eso es una cosa que está en esa espiral de violencia que nosotros hemos heredado desde hace mucho tiempo, que nunca se resuelve y entonces como que se replican una y otra vez. Y de ahí lo importante que era en cierta medida los procesos de reconciliación, los procesos de perdón, los procesos de, claro, muchas veces es imposible olvidar, ¿no? Pero de abrir espacios para que se puedan escuchar las distintas versiones acerca de lo que ha sido el conflicto en nuestro país. Y en ese caso, de empezar un ejercicio de escuchar al otro y de entender al otro. Y ahí es donde el arte creo que empieza a jugar un papel importante, en particular, por ejemplo, la escritura, ¿no? En la medida en que yo tenga la posibilidad de que esas otras verdades o esas otras visiones se puedan plasmar en un texto, se puedan escribir, se puedan socializar, se puedan conocer, para que se pueda concientizar a más y más personas en nuestro país. Eso desde la escritura. Pero creo que también las otras manifestaciones artísticas pueden cumplir con ese papel de la reconciliación, del perdón, ¿sí? Tratando de, en cierta medida, mostrar que todos estamos involucrados en este conflicto, de que todos en alguna medida pues hemos sido víctimas, ¿no? De alguna forma, y de lo importante que es eh, para toda la sociedad, incluyendo las mismas élites, el reconocimiento de esa diferencia y de que ese otro no es una amenaza para mí, sino que puede ser una oportunidad para mejorar como ser humano en tanto yo pueda conocerlo, en tanto yo pueda aprender de él. Pero vivimos en un escenario mediado por tecnologías en donde lastimosamente no estamos avanzando en esa dirección, sino que las tecnologías refuerzan lo que había antes y es como la confrontación, la polarización, el miedo o la amenaza al otro. Y ahí creo que para las artes o para los artistas es importante que si su expectativa es promover la reconciliación, el perdón, la paz, pues se tenga que buscar no solo manifestaciones tradicionales en el campo de lo artístico, sino también de aprovechar las plataformas tecnológicas que tenemos
para promover otras miradas de esas otras formas o de esas otras visiones de mundo que tenemos en nuestro propio país, porque creo que esa también es una tendencia global. Entonces también lo que estamos viendo a nivel global es eso mismo y no es raro que continúen existiendo muchos conflictos, ¿no? A nivel mundial, pero en el caso colombiano creo que esa sería como mi punto de vista, muy subjetivo. Que bueno, me parece muy interesante y ahorita cuando usted hablaba de la reconciliación, traía a mi memoria la gran problemática que siempre ha existido entre la enemistad entre Simón Bolívar y Santander, ¿no? Viene, diríamos que como que buscaban esa enemistad y ese equipo que fueron ellos dos, porque uno lo mira y ambos fueron muy buenos amigos. Se han encontrado cartas de Simón Bolívar donde expresa esa amistad y ese reconocimiento hacia Santander, lo mismo Santander hacia Bolívar, pero que en muchas ocasiones eso lo han aprovechado para dividir, ¿no? Los que unifican, como que siempre hay un tercero ahí que se mete y como que no le gusta ver cosas bonitas eh, y empiezan a gestar y entonces ahí veo yo que como que es un legado que hemos recibido y lo hemos continuado y no hemos hecho nada para cambiarlo, ¿no? Y lo vemos ahorita, por ejemplo, los procesos de paz, se tienen en cuenta a los que están en el conflicto, pero los que crean el conflicto, pero no las víctimas que están metidas en medio de ese conflicto, que quieren las cosas diferentes y no se han tenido en cuenta. Yo por lo menos veo que siempre se hablan de paramilitares, se hablan de guerrilleros, se hablan del Estado, pero nunca se habla y se toma en cuenta al pueblo como tal, que es que uno dice, oiga, son los que están viviendo la violencia en carne viva, porque son los directos víctimas de esta situación. Y sí me parece interesante lo que usted dice sobre la reconciliación y cómo las artes podemos empezar ahí a trabajar. Y quería, como en esta parte, ¿cómo serían esos semilleros? Porque ya, por ejemplo, las personas que ya pasamos de los 40, como que eso ya para recomponernos es bastante complejo, pero yo sí digo que sería interesante empezar a trabajar con los niños, con los jóvenes, que todavía hay tiempo como para recomponer el camino y pues cambiar esa historia que siempre hemos tenido. ¿Cómo podíamos desarrollar esos semilleros? O sea, desde la universidad, desde los colegios, ¿cómo podíamos nosotros como crear esos semilleros para hacer esa transformación de cambiar la cultura, esa cultura del miedo, esa cultura de la violencia, por una cultura a nivel social, de equidad, esa cultura de lo ecológico, esa cultura a nivel de lo económico, pero que sea un equilibrio en esas tres, como en esas tres líneas. Bueno, no sé, Rafael, digamos, no podría uno tener como la varita mágica de decir, haga esto o la receta, ¿no? Del Harry Potter. pastel, sí, A lo y Harry Potter. sígala y entonces automáticamente tiene una sociedad diferente. Yo creo que ya hay mucha gente que independiente de su generación le ha estado apostando. Lastimosamente lo que pasa es que también a veces no se conocen los procesos, es decir, imagino que en este momento en muchas regiones de Colombia se han puesto en marcha procesos de reconciliación, de paz. Es más, incluso una cosa que uno muchas veces como académico se dio cuenta, por ejemplo, después de las votaciones por los acuerdos de paz, era ver esa diferencia entre lo rural y lo urbano y de cómo sectores de la sociedad colombiana, particularmente urbanos y especialmente en Bogotá o en las grandes ciudades, votaron por el no, mientras que en los territorios donde se había experimentado en carne propia la guerra, pues estaban votando por el sí a los acuerdos de paz. Yo creo que ahí hay una responsabilidad, ¿no? Y es como hasta dónde primero que todo debemos reconocer que ya existen, ¿sí? Muchos procesos que se están llevando a cabo y que probablemente no los conocemos y hace falta divulgarlos, hace falta visibilizarlos
para que más personas se animen y comiencen entonces a replicarlos en sus propias vivencias, en sus propios cotidianos. Esa es una primera cosa. No olvidarnos de que ya hay mucha gente que está haciendo algo por este país. En segundo lugar, creo que para el tema pues, de nuestra edad, digamos, claro, yo tengo 43 años y he vivido pues, sobre todo la década de los 80 y los 90, que fue toda esta década fuerte con la lucha contra el narcotráfico, los atentados, ¿no? En Bogotá, recuerdo de niño haber visto las noticias con la explosión del avión de Avianca, la bomba del DAS, la bomba en el Centro 93. Vivía en un barrio también que era complicado, ¿no? Entonces uno todo el tiempo también era el tema de las pandillas o de las limpiezas sociales. Es decir, eh, en algún momento uno, al crecer en el barrio, tristemente tiene ya historias de personas que fueron asesinadas siendo jóvenes, de chicos que quedaron en sillas de ruedas, de tantas situaciones que muchas veces surgen porque la camiseta de mi equipo es distinta a la del otro. eh, y esa intolerancia y esa violencia, pues finalmente, digamos, el trabajo que teníamos en el campanazo era un trabajo de tratar de valorizar mucho lo popular, ¿no? Pero reconocíamos y sabíamos de las problemáticas que teníamos, no las estábamos negando, ¿no? Y era difícil porque finalmente también uno tiene sus posturas políticas, ideológicas e intenta defenderlas y se encuentra o se da de frente con espacios en donde es imposible el diálogo o es imposible, pues, una cuestión, pues, digamos, más atravesada por el diálogo. Y tengo que reconocer, y eso después de haber estudiado economía y también de estar trabajando en un programa de sociología con mis colegas sociólogos y sociólogas, que pues las élites en este país tienen una responsabilidad muy grande, porque en tanto ellas tenían ese poder económico y ese poder político, apostaron por un proyecto de país excluyente, en donde trataron de defender sus intereses y en esa defensa de los intereses, pues se heredaron esas formas violentas que habían en la colonia para aplacar cualquier intento de rebeldía o de rebelión contra ese proyecto que ellos tenían. Entonces, aquí hay una cosa y es que, pues, empezando desde las mismas élites, pues el tratar de resolver los conflictos con violencia ha sido una permanencia. Y ahí es donde pues, tristemente uno puede llegar a decir que hay un modelo de desarrollo que se basa sobre la sangre de muchísimos colombianos, así como en el pasado fue sobre un modelo esclavista. Y eso es un problema, porque si desde arriba, desde las mismas élites, se ha impuesto un modelo de desarrollo atravesado por la violencia, por la expropiación, por el saqueo, pues si eso no se empieza a cuestionar arriba, pues hay como esa réplica que se va dando hacia abajo. Y entonces empieza también esa hipocresía o empieza también ese discurso de doble moral, ¿no? En donde para tratar de favorecer esos intereses, pues se habla de la necesidad de una paz, pero no hay acciones concretas para eso. Entonces es un discurso que se trata de mostrar y vender para poder conseguir beneficios comerciales a nivel internacional, para favorecer los intereses de unos grupos, pero que se está basando en esos mecanismos de explotación y incluso de nuevas esclavitudes que se empiezan a identificar. Y si uno tiene en cuenta eso, digamos que ahí es donde, digamos, la historia que nos cuentan, y ahí volviendo otra vez al punto de partida, ¿no? Lo que nos enseñan en el colegio. Yo hoy en día ya no me acuerdo si en los planes de estudio está la historia y la geografía, pero deberían estar si no. Y la historia que nos cuentan también tiene esa característica de haber sido escrita con un propósito, es decir, narrar los eventos históricos no es un evento completamente objetivo,
siempre hay un propósito detrás de eso, siempre hay una subjetividad de cómo cuento yo una historia. Y eso es tan fácil como si hubo una pelea en el barrio y usted le pregunta a cada uno de los que estuvo intervenido, él le va a contar una historia distinta. Entonces, la historia que nos cuentan a nosotros también, en cierta medida, eh, refuerza esa polarización, ahora que lo estamos conversando, en el sentido de que siempre nuestra historia ha sido como esa tensión entre dos bandos que se están enfrentando entre sí. Y entonces era Bolívar con Santander, eran los centralistas con los federalistas, después son en la violencia son conservadores contra liberales, ¿sí? Hoy en día serían los que están en contra de ciertos partidos políticos y los que están a favor de ellos. Siempre es como tratando de mostrar esta sociedad polarizada. Y yo recuerdo de mis experiencias viviendo en Brasil, que esa es una manera muy fácil también de reduccionismo de lo que es la sociedad, de una sociedad que es muchísimo más diversa, que tiene muchos matices, que tiene muchos contrastes y que uno la puede reducir en términos de blanco y negro, de un grupo aquí y un grupo allá. Pero se utiliza como lo que pasó también en la colonia, de plantear entonces esos antagonismos y hoy la nueva historia que se está contando es decir, oiga, mire, ¿qué pasó con los indígenas y los negros que estuvieron allá con el fusil, luchando por Bolívar, luchando con Santander? ¿Sí? ¿Cuál era el proyecto de ellos? La historia nos niega a veces que hubo presidentes afrocolombianos o nos niega la participación en la literatura de personas también afrodescendientes, el papel de los indígenas también en las luchas por la independencia de Colombia. Entonces también hay como esa, yo creo que dentro de los historiadores y de la historia, ya hay una nueva corriente que ha tratado de salirse un poco de esos esquemas como bipolares y tratar de mostrar no solamente a la sociedad en su complejidad, sino a estos personajes en su complejidad. Y recuerdo mucho en algún momento haber leído un texto sobre Manuelita Sáenz, donde también se cuestionaba un poco la lectura que se le quería dar a ella de la feminista, ¿sí? Porque en cierta medida era una lectura que estaba siendo construida con los ojos de hoy, ¿sí? De eventos que eran históricos, sin ver toda la complejidad que tenía Manuelita Sáenz en la sociedad en la que ella estaba viviendo. Efectivamente, habría muchos elementos revolucionarios en ella, pero también había muchos elementos del romanticismo, sobre todo en las cartas que se escribía también con Simón Bolívar. Entonces, cuando uno recupera esa correspondencia, había muchos otros elementos de una Manuelita Sáenz que no era propiamente el prototipo de la feminista, sino de una mujer también con las características de su tiempo. Y pienso ahora que la pregunta que me hace Rafa es exactamente cuál es el cuadro que nos han pintado Rafael de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander, porque incluso mirando todo lo que ha sucedido en Venezuela, nos vamos dando cuenta de muchas reconstrucciones que hacen de los personajes, en donde ya ni siquiera sabemos cuál es la verdad, y probablemente todas tienen un poquito de verdad, todas tienen un poquito de los dilemas que viven los personajes, y de que esos personajes también tienen ese problema de la contradicción y también tienen ese problema de no poder ser consecuentes a veces consigo mismos y de moverse en unos límites en donde, pues para los historiadores a veces la mejor opción fue lo voy a encasillar acá y lo voy a dejar acá y entonces construir unos personajes antagónicos para tratar de crear entonces una historia que tenga de pronto un carácter más épico o más trágico, ¿no? Que mueva los sentimientos de los ciudadanos colombianos para buscar generar una identidad como colombiano que se reflejaba también, por ejemplo, en la forma de construcción de un himno nacional. La música, las estrofas del himno nacional, que casi nadie de nosotros nos acordamos de todas las 12 estrofas, pero uno mira el contenido, la historia que se cuenta en el himno nacional y es también una historia triste, de mucha tragedia, de mucho dolor. Es impresionante, pero al mismo tiempo como del heroísmo y del sacrificio, de unos valores que eran necesarios en alguna época para construir la idea de Colombia, de nación, y en el papel que los historiadores cumplieron ahí. Interesante todo esto.
va a tocar esto, mirar a ver cómo nos encontramos y hacer un conversatorio bastante chévere sobre el tema. Y vea que van saliendo cosas y van saliendo unos análisis que uno dice, oiga, nosotros ¿por qué venimos de eso? Y nos damos cuenta que ha sido toda la influencia desde mucho tiempo, no, no podemos decir que es de hace 10 años, 20 años, 30 años, sino es toda una historia que eso va influyendo en nosotros, ¿no? Y ahí cabe decir que el que no conoce su historia tiende a repetirla, ¿no? Y si uno se pone a mirar, eso es lo que hacemos, como que volver a repetir y repetir y repetir y nos quedamos en ese ciclo, en esa rueda y como que no salimos de ahí y nos quedamos en el Sí. mismo lugar, ¿no? Perdón, Rafa, acabo de acordarme una cosita también que conversé a partir del tiempo que viví en Brasil, y es un elemento también que alguien me hizo caer en cuenta en su momento, y es que Colombia fue uno de los países que en el siglo XX no recibió migración internacional. Es decir, hubo unos flujos muy fuertes de migración internacional desde Europa, porque había pobreza en Europa y mucha gente salió de Europa, no solo por las guerras mundiales, sino también por la pobreza que había a comienzos del siglo XX, y se embarcaron y cruzaron el Atlántico y llegaron a América, y mientras llegaron a Nueva York o llegaron a San Pablo, o llegaron a Buenos Aires, en Colombia no había un tratamiento favorable a los migrantes, solamente se aceptaban aquellos que traían pues capital económico, entonces, y que eran además católicos, ¿no? Entonces casi siempre cuando uno ve libros sobre migraciones en Colombia, se señala ese elemento de un gobierno central que era muy receloso de recibir migrantes, por ejemplo, que fueran de sectores proletarios, sindicalizados, ¿no? Con una formación política de izquierda, no quería ese tipo de migrante, tampoco quería migrantes que no fueran católicos, ¿no? Entonces la migración sirio-libanesa siempre se marcó porque tenían que ser católicos, y además el problema de que eso, pues esa fue una oportunidad perdida, porque en cierta medida lo que pasó es que haber recibido esos flujos de migración internacional ayudó mucho para romper ese imaginario de una sociedad que tenía que ser de una sola manera, es decir, tener migrantes con culturas, idiomas, formas de ver la vida completamente diferentes, ¿no? En Brasil y en Perú incluso se recibió una migración fuerte japonesa. Siempre cumple con ese papel de ayudar a entender que el otro que es diferente a mí no es un enemigo, y que todos podemos entonces hacer parte de un proyecto. No estoy diciendo que la sociedad brasilera o peruana no tenga sus problemas, incluso en Brasil hay un problema fuerte con el tema del racismo, pero digamos que hoy en día ese tema de la migración es un elemento supremamente interesante en la reconstrucción de una identidad nacional, en la medida en que yo voy aceptando o voy construyendo un proyecto multicultural, pero incluso hasta eso puede llegar a ser un problema si esa sociedad ve al otro como una amenaza. Interesante, interesante ese tema, no lo había pensado y ahorita mirando un poco lo que pasó en Venezuela. Venezuela era un país donde había mucho migrante, mucho portugués, mucho italiano, mucho árabe, y ver cómo a través de esa problemática que quisieron recomponer y como decir, oiga, nosotros somos los que somos aquí, como esa radicalidad de las cosas, de que es para uno y no es todo el contexto de lo que significaba país, y cómo se va perdiendo eso. Y veo que sí, muchos, por ejemplo, el pensamiento de un argentino es muy diferente al de con un chileno también, es el uruguayo, con lo que es la parte de, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, son como unos pensamientos bastante marcados y diferentes, ¿no? Podríamos decir que es una diferencia impresionante, pero vale la pena como mirar a ver cómo nosotros ahorita podemos hacer un conversatorio interesante sobre todo esto, porque es un tema que nos puede ayudar y como dar luces desde la cultura, desde la parte de las artes, cómo empezamos nosotros a crear esos semilleros. Listo, de parte de Marta Mora, ella es la fundadora
es de la Fundación Artes Empíricas, una fundación que se dedica a trabajar con las personas víctimas del conflicto en todos sus ambientes dentro de la violencia, llámese familiar, llámese a nivel de la violencia en el campo, en la ciudad, y también de Juan Daniel, que han sido como los gestores de esta propuesta, y lo que queremos es que a través de tiempo esta propuesta sea, tenga mucha gente que quiera pues ayudar a proponer, porque como decimos, la idea no es criticar, sino la idea, listo, sí, ya sabemos que hay una problemática, no es buscar responsables, sino bueno, ya sucedió, ¿cómo la aceptamos y cómo hacemos ese cambio para transformar esa realidad? Entonces, de parte de ellos, pues le damos unas felicitaciones, y pues ojalá que pues el libro, pues esto pues que se va a sacar, sea el inicio de muchos más, porque tiene gran material para crear literatura, para crear toda ese contexto como desde el punto de vista de la escritura, y cómo podemos crear país y crear cultura para crear un país más incluyente, ¿no? Entonces, Hernando, pues muchas felicitaciones. No sé si nos gustaría que nos diera un saludo a los de la feria para ya para cerrar esta conversación. Entonces, Sí. todo suyo su Bueno. espacio. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por la invitación a tener la posibilidad de conversar sobre estos temas. Pues yo creo que es importante abrir espacios, ¿no? Conocer las opiniones de otras personas, ¿no? Qué bueno que uno pueda recuperar como la esencia del debate, ¿no? Donde distintas opiniones se encuentran y dialogan, ¿no? Con el ánimo, pues, de poder construir sociedad, de poder construir país y sobre todo de alcanzar la paz que tanto necesitamos, como decía un amigo, pues una paz imperfecta, pero que sabemos que finalmente pues nos lleve a una situación en donde realmente podamos hacer realidad nuestros proyectos individuales de vida y que eso se pueda hacer en este país. Eso es muy importante. Yo le quiero mandar un saludo especial a todas las personas que están participando en la feria, invitarlos pues a que sigan en sus espacios de construcción, con sus procesos comunitarios, regionales, apostándole a una sociedad que pueda entonces resolver sus conflictos de forma no violenta, y el arte, la literatura, las expresiones artísticas son fundamentales en esa tarea. Entonces, un abrazo especial y que todo les salga bien en la feria. Listo, Hernando. Entonces, que tenga un feliz día y pues ahí estaremos en contacto. Estaremos mirando a ver otros espacios ya con todas las personas. Eh, Voy a estarle enviando pues cosas de lo que está sucediendo en la feria, los diferentes encuentros que se han realizado. Ayer hubo encuentros con poetas de la región, algunos también a nivel de Venezuela, por ser como frontera, pues es muy fácil de encontrar ese intercambio cultural. Entonces ahí le estaremos enviando como algunas cosas, y ya más adelante pues miraremos a ver qué pronto qué podemos hacer, qué alianzas podemos crear para poder trabajar de la mano, y pues que esto que están haciendo en este momento tenga sus frutos más adelante, seamos como esa siembra para crear unos frutos que sean bastante agradables para toda Colombia. Entonces, que tenga un feliz día y nos estamos ahí divisando. Entonces, un abrazo. Ahí estamos en contacto. Bueno, no. Gracias.